Hermanos y hermanas, bienvenidos a la celebración de la misa, un día largo en Villa Cura Brochero, porque se han juntado muchas agrupaciones, muchos peregrinos, es un día sábado. Ahora es el tiempo de la misa, ahora es el tiempo de rezar acá tranquilos en la plaza. Después haremos la procesión también tranquilos. Y después vendrá el momento de la fiesta con los cantores, que harán como que culminemos un día de alegría y de encuentro entre nosotros, ya que en este tiempo de la Cuaresma, nosotros aquí en Villa Cura Brochero celebramos la fiesta patronal, porque un 16 de marzo de 1840 nació el Santo Cura Brochero. Hace 184 años vino a este mundo este niño que tiene un nombre tan lindo, José Gabriel del Rosario Brochero. Cada uno de esos nombres tiene un significado enorme para la familia que lo bautizó, para su papá, sus hermanos. José por San José, Gabriel por el arcángel Gabriel. Del Rosario porque era el nombre de la hermanita que había muerto muy pequeña, como pasaba con los niños en aquella ocasión. José Gabriel del Rosario. Rosario, la Virgen patrona de Córdoba. El nombre de Brochero une tantos nombres o rostros que en nuestra fe son muy apreciados. Por eso aprovecho para felicitar a los papás cuando no solo le piden al cura poder engendrar un hijo, sino que después en señal de agradecimiento le ponen José, le ponen Rosario, le ponen Gabriel. Bendito sea Dios. En este día, mejor dicho, todos los días, la fe de la Iglesia confiesa. La Iglesia somos nosotros, los que estamos acá. Cuando decimos la fe de la Iglesia, decimos nuestra fe confiesa que Jesús, a través de santos pastores, sigue siendo el único pastor de su pueblo. Jesucristo, el único pastor. Pero hoy queremos hacer como visible con nuestra voz, con nuestro canto, con nuestros gestos, que el único pastor puso aquí en estas tierras, en esta sierra, a José Gabriel del Rosario para que ejerciera en su nombre el pastoreo. Decimos nosotros en la oración, le confió una porción de su iglesia en la Argentina a José Gabriel del Rosario Brochero. No le tocó a Brochero una Argentina más fácil de la que nos toca a nosotros. En la segunda mitad del siglo XIX, acá se la pasaba muy mal. Y Brochero, lejos de achicarse, agrandó su mirada de pastor, su corazón de pastor. Y fue entonces encontrando un modo de hacer presente al pastoreo de Jesucristo entre nosotros. Hoy, como tantas veces, festejamos a Brochero que supo acompañar como pastor la fe de los serranos. San Pablo, en la carta a los Corintios, enseña que uno es el que riega, otro es el que planta, pero el que da el crecimiento es Dios. Brochero plantó, Brochero regó y Brochero supo esperar el crecimiento. Eso es acompañar la fe de un pueblo.
Seguro que coincidimos si yo digo que pasaríamos largos ratos contando cosas lindas de Brochero. Historias hermosas, las de antes y las de ahora. Hablamos de Brochero todos. Hablan los gauchos y las paisanas. Hablan los policías y la fuerza de seguridad. De Brochero hablan los políticos y de Brochero hablamos los curas, pero también las religiosas. De Brochero hablan los grandes, los viejos, los ancianos, y también de Brochero hablan los jóvenes, porque esos adultos les han transmitido una historia santa que tiene que ver con el cura Brochero. Y uno dice, ¿cómo hacemos para resumir tantas cosas que se dice, que se escucha? ¿Cómo podríamos decir en este día así de un modo sintético quién fue, quién es el cura Brochero? A mí se me ocurre que digamos hoy con alegría y llenos de consuelos en la fe y en la esperanza cristiana, sintetizando mucho de lo que decimos y que escuchamos, que hoy digamos, Brochero es un santo. Y cuando decimos Brochero es un santo, la pregunta que surge ahí nomás es ¿qué tipo de santidad encarnó el cura Brochero? Eso lo sabe bien la gente del lugar. La gente del lugar, la gente de estos valles, amplios valles, recorridos por el cura, sabe bien de qué santidad hablamos cuando decimos que Brochero es santo. La santidad de un cura gaucho. Pongamos lo mejor de un gaucho y pongamos lo mejor de un cura. Eso es Brochero. Supo acompañar la fe de la gente, una fe que había sido regalada por Dios en el bautismo. A los bisabuelos y a los tartarabuelos de los que vivían aquí. Y ellos, sus mayores, habían mantenido en medio de la pobreza, habían sabido mantener la fe en medio de la pobreza, de las penurias, de las contradicciones y de los propios pecados. Y vino Brochero, que se comportó como, diríamos, un trabajador, un peón, un arriero por estos campos y sierras de Dios, porque Dios es el dueño de los campos, dice Jesús en el Evangelio, el dueño de la cosecha, el dueño de la mies, y está esperando siempre obreros para la cosecha. Él es el dueño, nosotros estamos llamados a ser obreros en esos benditos campos. ¿Cómo hizo el cura Brochero para encarnar esta santidad que quiero de algún modo que la contemplemos esta tarde? Y todos ustedes coincidirían conmigo si yo digo que Brochero fue un santo porque predicó el Evangelio, sembró Evangelio, sembró Evangelio. Predicó el Evangelio y celebró sacramentos. Pero hay que decir que Brochero salió de la sacristía y nombró bautizadores en los lugares más escondidos de su parroquia. Como desearían que todas nuestras capillas, que son en esta diócesis más de 200, haya ahí bautizadores o agentes de pastoral, catequistas, animadores de la comunidad,
Que a Brochero lo celebremos aquí unidos, juntos, reunidos, pero que también lo celebremos disperso en medio del monte y de la sierra, por los caminos polvorientos, porque en cualquier capilla nuestra existe alguien capaz de animar y reunir en la fe, que significa rezar el rosario, rezar por los enfermos, ayudar a que la gente se entienda mejor, que las familias puedan criar a sus hijos. Eso significa un animador de la comunidad. Brochero fue un santo, es un santo, que respetó a las autoridades, pero supo mantener catequistas en todas las escuelas públicas. Edificó capillas y con eso favoreció el compromiso de los vecinos de esa capilla. La capilla no, era mucho más que un lugar, una construcción de adobe o de ladrillo. La capilla era formada por las piedras vivas de los vecinos, que eran capaces de juntarse para hacer un edificio hermoso, el templo de Dios. Miren, el templo de Dios somos nosotros. El templo de Dios somos los bautizados. Santuario son ustedes, no solo este edificio que está aquí atrás. Nosotros somos el santuario de Dios. Y por eso, si respetamos este lugar como es debido, hemos de saber siempre respetar el santuario que somos nosotros, los bautizados. Bueno, para Brochero la capilla era más que un montón de ladrillos y un techo de paja. Era la construcción que se hacía con la piedra viva de la fe de aquellos que habían recibido el bautismo. Golpeó puertas y golpeó corazones duros de algunos dirigentes de su época, acostumbrados a llevar el progreso a otros lugares de la patria. Hizo caminos, pero también favoreció cercanía, progreso, porque los caminos están hechos para encontrarse, no para desencontrarse y pelear. Caminos, cercanía y progreso. Promovió a la mujer de la sierra. Encontró en ellas colaboradoras, destinatarios de su mensaje evangélico, pero también colaboradoras, y supo pedirles consejo, y supo dirigirles con respeto su palabra, sin paternalismos y sin autoritarismos. Brochero, promotor de la mujer. Pidió indulto a los presos en Córdoba, capital. En medio de una sociedad incapaz de reinsertar a quienes se han equivocado feo en la vida. Y tomó partido en asuntos concretos que afectaban al bien común, ese bien común que siempre va junto con el bien de los olvidados que nadie ve. Supo cuidar paternalmente de pobres y también de los más pudientes. Y supo no ganarse enemigos. Pidió perdón, volvió a conversar, sin polarizar, sin dividir, sin echar culpas. Era un santo capaz de comunión. Era un santo. Y Brochero creció con su gente, porque se hizo como ellos, se encarnó en su cultura. Creció como pastor con su gente.
me he hecho tan como ellos que no le puedo asegurar no haber usado esas palabras. Respondía cuando la autoridad eclesiástica le llamaba la atención porque algunos lo habían acusado en Córdoba. Me he hecho tan como ellos que no le puedo asegurar no haber usado esas palabras. Digamos entonces, encarnó un modelo de santidad criollo y serrano que hoy embellece la santidad de la iglesia toda. Este estilo de santidad necesita nuevos protagonistas, mujeres y hombres brocherianos hasta los huesos, hasta la médula. ¿Quién se anota? ¿Nos anotamos? Gracias por venir.